abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un pasaje de la Biblia, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, para poder compartir, hermanos, este último sermón de nuestro mes de misiones, que tiene como título El poder para la tarea misionera. Vamos a leer fuerte todos, hermanos, el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Están allí? Dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, en las últimas semanas hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido mucho respecto a la obra misionera. Hemos aprendido que el tema principal de la Biblia son las misiones. Hemos sido retados, hemos sido enseñados que en la iglesia hay diferentes tipos de soldados. Y en aquella ocasión yo planteaba una pregunta: ¿qué tipo de soldado eres tú? ¿Qué tipo de soldado somos respecto a la obra de Dios? Hemos aprendido cómo un hombre tan simple, tan sencillo, tan común como un endemoniado gadareno se convirtió en el primer enviado de Jesucristo. Hemos aprendido cómo un hombre llamado Abraham fue llamado, un hombre en quien Dios no vio nada y sin embargo sabía que él podía hacer grandes cosas. Hemos aprendido también, hermanos, cómo obedecer a Dios en este siglo XXI respecto a la obra misionera. Hemos aprendido lo que es la promesa de fe. Y sin embargo, hermanos, todavía queda algo pendiente por recordar o por aprender, y de allí el título de la predicación de esta mañana, que se llama El poder para la tarea misionera. Punto número 1. Quiero hablar acerca de la promesa. Hermano, ¿qué harías tú si hoy en tu trabajo o en la escuela, aquellos chicos que van a la escuela, qué harían ustedes si hoy el director de la escuela o el maestro de la escuela les encargara un trabajo? Ese trabajo requiere mucho tiempo, requiere muchos recursos, requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo requiere algo, ¿verdad? Que es que prácticamente tú viajes a otro lugar del mundo. No a un país, no a 2, no a 3, no a 4, sino que ese trabajo que te encargan la tarea implica que tengas que ir a todo el mundo. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a ese director? ¿Qué pasaría, hermano, si en tu trabajo, ¿verdad?, allí en la empresa, allí en la fábrica, el director de la escuela, el gerente o el dueño te dijera que tú has sido seleccionado para llevar a cabo una tarea muy importante? Y esa tarea es representar a esa empresa, ¿sí?, o a esa institución en todo el mundo. Que vas a tener que dejar a tu familia, no puedes viajar con ella, vas a tener que dejar tu casa y vas a tener que ir a lugares muchas veces inhóspitos, algunos quizás cómodos, otros no tanto, lugares en los cuales quizás no puedas comunicarte, no puedas tener contacto con tu familia. Te requerirá un gran sacrificio. ¿Qué le dirías al jefe? ¿Qué le dirías al patrón? ¿Qué le dirías al director? ¿Qué le dirías al gerente? Tu respuesta inmediata sería así. ¿Qué le pedirías? ¿Qué crees que te haría falta? Si él te preguntara, ¿estás dispuesto a hacerlo?, y tú dijeras, sí, sí estoy dispuesto, ¿qué le pedirías? Por ejemplo, yo le diría: si tú me das todos los recursos como para poder hacer esa investigación, si tú me das todos los recursos como para poder hacer todo ese viaje, sí me iría. Oye, soy casado, yo no dejaría a mi esposa y a mis hijos, ¿crees que me los podría llevar? Y te dijeran: claro, a ellos te los puedes llevar, llévatelos. ¿Qué dirías? ¿Saben una cosa? Los seres humanos estamos acostumbrados en la vida, o más bien de regreso. La vida a los seres humanos, hermanos, muchas veces nos enfrenta a retos, grandes retos. Se dice hoy en día, hermanos, que los grandes hombres a través de la historia llegaron a ser grandes porque estuvieron dispuestos a enfrentar grandes retos, ¿no? Y esa es la realidad. Si nosotros, por ejemplo, preguntamos quién inventó el micrófono, quién inventó, ¿verdad?, la luz, y me refiero el conductor, quién inventó quizás todo lo que tenemos a nuestro alrededor,
Fueron hombres, fueron mujeres que en algún momento de la historia, en algún momento del tiempo, se dieron cuenta que había una necesidad y ellos dijeron, yo la voy a cubrir. Experimentaron, cometieron errores y sin embargo no se detuvieron, siguieron adelante. Estos errores no les dijeron, ya no lo voy a hacer, soy un fracasado, yo no puedo. Muchas veces esos inventores, hermanos, no tuvieron los recursos. Pienso incluso en las grandes guerras, los grandes generales, los grandes líderes en el mundo. Fueron hombres y mujeres que no tuvieron todos los recursos a la mano, pero tenían algo, tenían convicción. Sabían que podían hacerlo. Buscaron la forma de poder lograrlo. Pero aún con esto, todos ellos no tuvieron algo que tenemos nosotros. Y de eso es lo que quiero yo hablar, hermanos, el día de hoy. Y quiero que veamos, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que hay una promesa. Es una promesa muy interesante que implica algo muy grande, implica algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia una tarea, pero no fue cualquier tarea. Jesucristo, hermanos, le dio a la iglesia una tarea impresionante. Jesucristo, hermanos, le dio a la iglesia una tarea muy grande, más allá de cualquier posibilidad humana, más allá del recurso individual de cualquier persona o incluso, me atrevería a decir, de un grupo en particular o de una iglesia en particular. Y esa tarea enorme, hermanos, fue llevar el evangelio a todo el mundo, sin excepción de alguno. Jesucristo le dijo a su iglesia, quiero que entiendas una cosa, yo tengo la autoridad como para pedirte lo que te voy a pedir, y de hecho esa autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Y con base en esa autoridad que yo tengo, yo te ordeno a ti que tú vayas y prediques el evangelio en todo el mundo. Y en virtud, hermanos, de que Dios, verdad, de que Cristo entendía que la tarea que le había dejado a su iglesia era una tarea de magnitudes impresionantes, Él consideró una cosa. Él consideró que esa iglesia iba a necesitar el poder como para poder hacerlo, porque por sí misma no iba a poder. Escucha esto. Cuando Jesucristo nos dio a la iglesia la enorme tarea de predicar el evangelio a todo el mundo, en todas las naciones, Él consideró una cosa. Estos hombres por sí mismos no van a tener la posibilidad de poder hacerlo. Yo les he dado la tarea, pero también les voy a dar el poder como para que ellos lo puedan hacer. Y entonces la palabra de Dios dice que en cierta ocasión ellos escucharon una cosa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, quiero decirles una cosa. Probablemente la tarea que el director le dé a tu hijo o al mío no la podrá llevar a cabo. Probablemente la tarea que el director, el gerente o el dueño de la empresa o institución nos asigne a nosotros, tal vez no la podamos llevar a cabo porque en algún momento la empresa se da cuenta que no tuvo siempre todos los recursos como para poder llevarlo a cabo. Pero la tarea misionera, la obra misionera, el predicar el evangelio, hermanos, en todo el mundo es algo que puede y debe de hacerse. Porque cada cristiano recibimos en nosotros, hermanos, al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos fue dado porque Él dirige, Él motiva, Él impulsa y Él lleva a la iglesia para poder llevar a cabo la tarea. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos el poder como para poder hacer lo que Dios nos dio. Y si no sabemos cómo hacerlo, el Espíritu Santo nos va a dirigir. ¿Cómo? Nos va a motivar. ¿Cómo? Nos va a impulsar. ¿Cómo? Nos va a llevar. ¿Cómo? Primero que nada, hermanos, haciéndonos entender que somos hijos de Dios. Primero que nada, entendiendo que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos de Dios, hermanos, entonces, al ser sensibles a su voluntad, al ser sensibles a su palabra, nosotros de manera natural vamos a voltear a ver. De manera natural vamos a entender que hay otras personas que no han escuchado como nosotros, que no han tenido la oportunidad de ser transformados como nosotros. Pero sobre todo vamos a entender, hermanos, que no se trata de cualquier poder. Es un poder transformador, es un poder dinámico. El Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder de abrir cualquier puerta en cualquier parte del mundo. Tiene el poder de quitar cualquier obstáculo en cualquier gobierno. Tiene el poder y es capaz de quebrantar a cualquier corazón, de confrontar a cualquier persona, siempre y cuando el cristiano, al que le fue dada la tarea, esté dispuesto a hacer dos cosas. Una, orar, y dos, obedecer. Uno, orar, y dos, obedecer. Si una persona dice ser salva, hermanos,
si los que estamos aquí decimos ser salvos, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos visión misionera. Hermanos, ¿por qué tenemos un mes misionero? ¿Saben una cosa? Tenemos un mes misionero porque queremos que la iglesia, durante toda la vida como iglesia, recordemos que tenemos una tarea. Y más que para enseñar, que de hecho es uno de los propósitos, es para recordar algo que de manera natural en tu corazón y en el mío debe de existir. Insisto, si yo te preguntara, y te pido que no lo hagas, si yo preguntara, levanten su mano todos aquellos que somos salvos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal, cada persona, cada hombre y cada mujer que levantara la mano, automáticamente yo entendería y Dios entendería que es una persona que tiene visión misionera. No es alguien que se opone. Hermanos, un creyente no es alguien que se opone. ¿Por qué tengo que dar para las misiones? ¿Por qué tenemos que sostener misioneros? ¿Por qué tenemos que enviarlos a países tan lejos? ¿Por qué tan caros? ¿Por qué tantos? ¿Por qué los grupos? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué no otro? No, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a dar. Se desperdicia el dinero, vamos a quedarnos aquí. Aquí hay mucha necesidad, aquí hay mucha gente. No, hermanos. Porque la visión de Dios nunca fue local. Él le dijo a los discípulos, quiero que vayan a todo el mundo. Y él sabía que esa tarea iba a ser difícil, que iba a haber personas difíciles de convencer, difíciles de quebrantar, pero Dios, su Espíritu Santo, pero se lo dio a ellos primero para que ellos tuvieran la visión, para que de manera natural desearan hacer la tarea de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer, de acuerdo a su buena voluntad. Un creyente que aprende, hermanos, a leer la Biblia, que ora todos los días, que comparte folletos, que le habla a sus compañeros, que le habla a la familia, que no se avergüenza de decir cristiano o de decirse cristiano, alguien cuya vida ha sido transformada por Cristo Jesús, su carácter ha sido transformado, es un hombre, una mujer de más confianza, de más entereza, su matrimonio, su vida, su familia, su juventud es diferente, tiene la fuerza de Cristo, desea ser partícipe de la obra misionera. No necesita que alguien le recuerde cuál es su tarea. Él sabe que tiene que ir, sabe que tiene que dar, sabe que tiene que apoyar. Entiende que es difícil, pero sabe que tiene el poder para poder hacerlo, porque no depende de él, sino del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que si una iglesia no tiene visión misionera, si un cristiano no tiene visión misionera, es una iglesia o un cristiano que tiene un problema, porque no ha entendido la voluntad de Dios. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Un estudiante, ¿a qué va a la escuela, hermanos? ¿A divertirse? No, va a estudiar, ¿no es cierto? Y un creyente es dejado en este mundo para ir al mundo a predicar la palabra de Dios. Jesucristo encomendó a su iglesia una tarea de dimensiones divinas. Reconoció nuestra incapacidad, reconoció nuestra debilidad, pero a pesar de eso nos escogió, confió en nosotros, sabía que podíamos hacerlo. En cierta ocasión él dijo, he aquí yo enviaré la promesa del Padre, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis llenos o investidos del poder desde lo alto. Jesucristo le había dado una orden a sus discípulos, ustedes tienen que ir a todo el mundo. Pero antes de irse, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder desde lo alto. Es decir, no se vayan sin antes recibir la fuerza, la autoridad, el poder, que es el que les va a abrir las puertas, es el que les va a permitir cumplir la tarea, que es el Espíritu Santo. Porque si ustedes se van a fracasar. Y por eso es que los discípulos, hermanos, no se fueron al principio. Lamentablemente no lo entendieron y no se fueron tampoco después. Pero la idea de Dios es, hasta que venga el Espíritu, entonces están ustedes listos para irse. La pregunta es, ¿Jesucristo prometió el Espíritu Santo? La respuesta es, ¿cumplió Él? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Hechos, que en la fiesta del Pentecostés, por eso quise relacionarlo con la clase de escuela dominical, leyendo el Salmo 67, que se entonaba en la fiesta del Pentecostés también, ¿verdad? El Espíritu Santo viene, porque déjenme decirles que ese salmo tuvo,
No es que ese salmo haya tenido un cumplimiento en Pentecostés, porque no tiene nada que ver con eso. Pero la celebración del Salmo 67, cuando habla de dar fruto entre las naciones, implicaba que el judío deseaba que en las naciones hubiera fruto. Me llama la atención, por ejemplo, Samuel viene vestido como judío, ¿verdad? Y en aquel entonces el judío deseaba eso, que las naciones se conocieran el Evangelio, que así como la tierra daba mucho fruto, las naciones dieran mucho fruto también. Y ese fruto es posible de verlo, hermanos, es posible verlo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice más adelante en Hechos capítulo 4, versículo 4, que solamente los varones ya superaban 5,000 varones. A mí me queda clara una cosa: los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hermanos, no son iguales a los tiempos bíblicos. Es decir, ya no vemos multitudes venir a los pies de Cristo en miles. ¿Están de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿realmente es porque el mundo es distinto? No. ¿Por qué hoy en día ya no hay conversiones por miles, hermanos? Creo yo que pueden ser muchas razones, pero me atrevo a creer que una de ellas es, y yo quiero asumir mi propia responsabilidad en primer lugar, es porque quizá los que predicamos el Evangelio no dependemos de tal manera de Dios. Tal vez no tenemos una comunión plena con Cristo Jesús, ¿verdad? De tal manera que nuestras palabras salen de nuestra boca, hermanos, y rebotan en las paredes y no alcanzan a penetrar en el corazón de las personas. Asumo mi responsabilidad. Es decir, que quizás esos milagros que había, hermanos, en los tiempos bíblicos, es porque nos está faltando depender del Espíritu Santo de Dios, usar ese poder que Él tiene. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Entender, la promesa se cumplió. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros debemos de tener visión misionera. Oremos, hermanos, dependamos de ese poder y digámosle al Señor: Señor, abre puertas a la iglesia. Llévanos a lugares diferentes. En nuestra colonia, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo, Señor. Permite que podamos ver esos milagros que ocurrían en los tiempos bíblicos. Nosotros vamos a preocuparnos únicamente, Señor, por predicar tu palabra, a tener comunión contigo, a cuidar nuestro testimonio, y tú, Señor, obra con ese poder dinámico y transformador, es decir, quebranta el corazón de las personas, transforma a las personas que escuchan el Evangelio de tal manera que sean un testimonio viviente de lo que tú haces, porque tú lo has hecho conmigo. Y entonces eso implica una siguiente responsabilidad, y la responsabilidad es esta: que nadie se va a impactar del mensaje que yo le dé si yo primero no me he impactado con ese mismo mensaje. Es decir, yo no puedo pedir que alguien sea cambiado en su vida si mi vida no ha cambiado. Así que, hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual el día de hoy? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Estamos aquí? Nuestros cuerpos están aquí, pero nuestra mente está aquí, nuestro corazón está aquí. Deseamos honestamente estar aquí. Y si no es así, hermano, ora a Dios. Ora a Dios para que tu alma, tu corazón, tus pensamientos deseen estar aquí, para que entonces seas partícipe de esa tarea de Dios. Porque la idea de Dios es que todos participemos de Él. 2. Hablemos de hecho de la tarea. A la promesa de la llegada del Espíritu Santo, hermanos, Jesucristo añadió una cosa: me seréis testigos. En el diccionario, hermanos, de acuerdo al diccionario de la lengua española en su 22ª edición, un testigo es una persona que da testimonio de algo. Es una persona que da testimonio de algo porque lo atestigua. Es decir, es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa. Y en virtud de que él la presenció, está dispuesto a sostenerla, a relatarla tal como es, y de hecho está dispuesto a dejar su propia vida con tal de que quien escucha su testimonio entienda que lo que él dice es verdad. No sé si me explico. Y es interesante. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cada uno de aquellos que somos hijos de Dios hemos sido llamados por Dios a ser sus testigos. Algunos lo harán en el mundo, nosotros nos quedaremos aquí, pero somos testigos. Es decir, conocemos la obra del Señor. Debemos de ser ejemplos vivientes del poder salvador, del poder transformador de Cristo Jesús. Por eso es que cuando Jesús estaba en la tierra y cuando Jesús regresó a su gloria, vemos a los creyentes de la época de Jesús, es decir, a las personas que lo escucharon, y vemos a la iglesia que se quedó a hacer una cosa:
Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 8, versículo 39. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 39. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este pasaje lo siguiente. Lucas capítulo 8, ¿verdad? Versículo 39. Dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 39. Juan capítulo 4, versículo 39. A este hombre se le dice: ve a tu casa y cuenta. Ve y comparte. Deja que otros te vean. Hermanos, ¿qué clase de vida llevaba el endemoniado gadareno? ¿Era una vida normal? Dice la Biblia que este hombre se paseaba desnudo, ¿verdad?, en el campo, que vivía en los sepulcros, que lo habían atado muchas veces. Es muy probable que su cuerpo estaba lleno de cicatrices, causaba miedo, causaba temor, porque muchos demonios habían entrado, hermanos, a su cuerpo. Jesucristo lo sana, él quiere seguir a Jesús y le dice: no me sigas, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora, ¿por qué el Señor no quiso que lo dejara ahí? Perdón, ¿por qué el Señor no quiso que lo siguiera? ¿Porque quería que él fuera el primer misionero? No, que de hecho lo fue. Se convirtió en una de las primeras personas enviadas por Jesús, sin considerar a los apóstoles. Pero ¿por qué Jesús quiso, hermanos, o no quiso que lo siguiera? Para que fuera el testimonio. Al final eso fue, pero no es la razón. ¿Por qué quiso que el endemoniado no lo siguiera, sino que él fuera a predicar? Para ver con sus propios ojos el poder que Dios había hecho en él. Tampoco. Para que ahora se convirtiera. Tampoco. Tampoco. Juan. Para que predicara allá en su tierra. Eso termina siendo, pero tampoco. ¿Saben por qué? Porque los gadarenos corrieron a Jesús de allí. Él no pudo predicarles. Su intención era recorrer la tierra. Se encuentra con el endemoniado. La gente se impresiona del poder de Jesús y le dicen: vete de nuestra tierra, no te queremos. ¿Se imaginan, hermanos? Jesús quería llevarles la salvación. Y a Jesús no lo iban a escuchar, pero sí escucharían a uno de ellos. ¿Sí se dan cuenta? ¿A cuántos de tus familiares, hermanos, le han compartido de Cristo y dicen: no, a mí eso no me gusta, eso es basura, eso es pérdida de tiempo, no, qué tontería? Si yo en este momento fuera a tocar la puerta de la casa de esa familia, de ese amigo, de ese jefe del trabajo, ¿me recibiría? Probablemente no. Pero ¿sabes a quién sí? A ti. Uno entre ellos. Por eso es que cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, no se muere. Sería maravilloso recibir a Cristo y morirnos, hermanos. Nos vamos al cielo y nos olvidamos del sufrimiento de este mundo. Pero somos dejados con vida para ir a nuestra tierra, a nuestra Gadara, a predicar. Y se ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dile lo que el Señor ha hecho contigo. Es decir, dales testimonio, diles: yo lo he visto, lo he vivido, lo he sentido en mi propia vida. Dice Juan 4:39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Una mujer, hermanos, qué maravilloso, qué hermosa mujer. Tiene un encuentro con Jesucristo. Jesucristo le perdona todo su pasado, todos sus pecados. ¿Y qué hace ella? Va con los suyos y predica de Cristo. Sería maravilloso entonces, hermanos, que en el Evangelio, que en la iglesia, cada persona a la que nosotros conocemos esté escuchando a aquel que de otra manera no escucharía. Pero tengan cuidado. ¿Creen ustedes que en algún momento el endemoniado gadareno dejó de ser lo que fue a partir de que conoció a Jesús? Es decir, le ganó la emoción y fue, y después ya no lo hizo. Yo creo que no. Muchas veces sabemos algunos que abrazamos el cristianismo con mucho amor y a eso le llamamos el primer amor.
Y le queremos predicar de Cristo hasta las piedras, hermanos. Pero vienen las pruebas, vienen los problemas, vienen las necesidades y sale la carne. Nuestro vocabulario cambia, nuestra fidelidad a la iglesia cambia, nuestra forma de ver a la Biblia cambia, y entonces la gente a nuestro alrededor que escuchó que yo era cristiano empieza a ver que yo soy cristiano mientras las cosas están bien. Pero cuando no puedo hacer eso. Y entonces cuando yo sí creo que debo de ser cristiano y voy y le digo que lo sea también, me dices, lo voy a pensar, gracias. ¿Por qué? Porque en realidad sabe que no es algo que se pueda tomar en serio. ¿A quién sí tomarían en serio en tu casa? A alguien de entre ellos mismos. Y por eso es que cuando nosotros enviamos misioneros al campo, tenemos que orar por ellos, hermanos, para que ellos lo más rápido que sea posible puedan ganar a un habitante de esa nación, para que el habitante de esa nación sea la puerta abierta a través de la cual el evangelio se pueda expandir. ¿Sí nos damos cuenta? De hecho, el propósito de una iglesia no es establecer misiones. El propósito de una iglesia es ir a establecer iglesias y que esa iglesia se multiplique a sí misma dentro de la cultura, para que entonces el misionero pueda ir a otro lugar y en esa cultura se quede una iglesia con un pastor, con maestros locales, porque son a los que la gente va a escuchar. Por eso escucharon a la samaritana, hermanos. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 4. Las cosas en Jerusalén, hermanos, se pusieron difíciles. Es muy bonito ser cristiano, hermanos, es muy padre, la verdad. Y entonces aquellos hombres, aquellas mujeres que se convirtieron a Cristo, aquellos hombres que se voltearon a Cristo, hermanos, ¿verdad? Amaron al Señor, estuvieron allí y empezaron a vivir la vida cristiana. Pero ¿qué creen? La vida cristiana les trajo a los hermanos de Jerusalén lo que la vida cristiana trae: adversidades. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos capítulo 8, versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando a él el evangelio. Oye, espérame. Las autoridades los corrieron de sus casas. Perdieron el coche, perdieron la casa, perdieron la computadora, perdieron la pantalla, tuvieron que dejar el closet lleno, todos los pares de zapatos, quizás sus ahorros, tuvieron que salir huyendo. ¿Y qué iban haciendo, hermanos? Anunciando él el evangelio. Iban anunciando el evangelio de Dios. No sabían qué les esperaba más adelante, no sabían si iban a recuperar lo que habían perdido, pero ellos tenían el poder de Dios en ellos y tenían una visión única. La palabra tiene que ser predicada en todo el mundo. Siéntense, hermanos, gracias. Tiene que ser predicada, adelante, hermanos, siéntense, en todo el mundo. Hermanos, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Gracias, hermanos, te agradezco. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios que Juan ha predicado el evangelio, es un anciano ya, está preso por causa del evangelio, está encadenado, hermanos, en una isla, y es el día del Señor. Es el día del Señor. ¿Y qué está haciendo Juan en el día del Señor? Dice Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Alguien recuerda qué estaba haciendo Juan, hermanos, en esta cita bíblica? ¿O cómo estaba? Dice, él estaba en el Espíritu. ¿Se acuerdan? Dice que Juan está en el Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué es muy probable que signifique eso? Probablemente Juan está en la cárcel, está encadenado. Dice, Señor, yo debería de estar en la iglesia, debería de estar con mis hermanos alabando tu nombre, pero no puedo, mira, estoy aquí. Pero Señor, mi corazón está contigo, te alabo. Y él estaba alabando a Dios. Él estaba orando a Dios porque sabía que sus hermanos estaban también en tribulación.
Ese es su corazón, hermanos. Misionero. Es alguien que sabe, hermanos, que debe de adorar a Dios en cualquier circunstancia porque tiene el poder de Dios, porque tiene una tarea. Cuando Cristo, hermanos, habló de que fuéramos testigos de Él, tenía en mente nuestras palabras, tenía en mente nuestras vidas, tenía en mente nuestros recursos, tenía en mente no a uno o dos, tenía en mente a todo su cuerpo, a toda la iglesia. Y quería que toda la iglesia estuviera unida en una sola causa, la predicación de Él. Evangelio. 3, y con eso termino. Regresemos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, hay ocasiones en la que alguna persona nos encarga una tarea, pero sus indicaciones son muy vagas. Es decir, como que no sabemos con precisión qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Cuando alguien te encarga una tarea, pero sus indicaciones son vagas, ¿qué es lo que puede pasar? Que no se haga bien la tarea. Que no se haga bien la tarea, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado que está con alguien y le dice, oye, ¿tú lo entendiste? No, yo tampoco. Y espero que no estén ahorita así, hermanos, por favor. ¿No? Pues cuando alguien nos da una indicación y las indicaciones son vagas, es decir, no son claras, pues la tarea muy probablemente no se haga o no se haga correctamente, eso es un hecho. Pero tratándose de la palabra de Dios, las indicaciones de Cristo son muy claras, son totalmente claras. No hay la más mínima posibilidad de no comprender cuál es la tarea que el Señor nos dejó. Y hablamos de los lugares. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La palabra griega en, que se utiliza allí o que se traduce, la palabra griega que se traduce en ese pasaje, hermanos, en griego significa también o al mismo tiempo. Así que lo que Jesús está diciendo es: yo quiero que ustedes me sean testigos al mismo tiempo en Jerusalén que en Judea, al mismo tiempo en Samaria que en lo último de la tierra. Es decir, la idea de Cristo era que la iglesia se preocupara por llenar. Es que ¿para qué vamos tan lejos si aquí hay tanta necesidad? ¿Jesús esperaba que la iglesia pensara eso? No, porque su indicación fue clara. Su indicación fue: al mismo tiempo que son testigos en Jerusalén, tienen que serlo en Judea, tienen que serlo en Samaria y tienen que serlo en lo último de la tierra. Y por eso les he dado mi poder, pero recibiréis poder. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que normalmente cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, lo usamos para entender que es el poder para vivir la vida cristiana? La gran mayoría lo entendemos así y no está mal, es correcto. El Espíritu Santo nos es dado porque con Él vamos a poder vivir la vida cristiana. Pero quieren que les diga una cosa, hermanos. En la Biblia, cuando se habla del poder del Espíritu Santo, si bien es cierto está relacionado con la vida cristiana, no es la razón primordial por la cual fue dado, sino para que el que la recibió pueda llevar a cabo la tarea que le fue encomendada: predicar el Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo nos fue dado para tener la capacidad de llevar a cabo la tarea colosal. Y en el camino de ir llevando a cabo la tarea, Él va fortaleciendo nuestra vida, nuestro ánimo, toma el control de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, en la medida que y solo que vamos aprendiendo a depender de Él. Vamos teniendo fe. No sé si me explico, hermanos. Es decir, esa fortaleza viene, ese crecimiento viene, ese sostenimiento cristiano viene en la vida de aquel que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Llenarlo todo del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué creen que Pablo era un hombre que comúnmente era lleno del Espíritu Santo? Que los apóstoles, una vez que entendieron que esto no se trataba de un compromiso temporal o a medias, se comprometieron completamente y entonces llevaron a cabo obras maravillosas, tan maravillosas que el mundo de aquel tiempo, hermanos, fue impresionado por los apóstoles. Los biógrafos de los apóstoles dicen que, y esto lo he enseñado en otros momentos, hermanos, llegaron a muchos países
Y todos excepto Juan, hermanos, murieron de muerte trágica por la palabra, hasta que ellos entendieron que la fortaleza las recibirían en el camino de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es el mundo, que el mundo lo conozca. La primera parte entonces de la tarea es Jerusalén. Allí estaban los discípulos cuando recibieron la orden. Allí el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio, allí murió, allí resucitó, allí dio la gran comisión. Para nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestra Jerusalén? La ciudad donde vivimos, la colonia donde estamos. Eso implica que tenemos que predicar a Cristo a los compañeros de trabajo, a los compañeros en la escuela, a las personas de la colonia en la que vivimos, en la calle, ¿verdad?, a los vecinos. Sin embargo, dijo Jesús al mismo tiempo en Judea. Judea, ¿verdad?, era la provincia más cercana a Jerusalén, que era la capital. Para nosotros, ¿qué sería Judea? Nuestro estado, nuestro distrito federal. Y más adelante dice Samaria. Samaria era una región más distante, en este caso hacia el norte. Samaria, hermanos, era ya una especie de cultura distinta. Los samaritanos, si bien es cierto, eran descendientes de judíos, eran judíos que en algún momento, hermanos, de la cautividad babilónica se habían mezclado con personas extranjeras, y de allí surgieron los samaritanos, y su cultura y su forma de ver la vida era un poco distinta y diferente. Al mismo tiempo tenían que ir ahí con ellos también y enfrentar los cambios y los choques culturales que implicaba ir a otra cultura. Pero al mismo tiempo dijo Jesús, bueno, en nuestro caso, ¿qué sería Samaria? Samaria serían los estados de la República Mexicana, es decir, nuestro amado México. Pero también dice hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo último de la tierra? Hasta donde se encuentren las miles de etnias que habitamos en este mundo. Consideren que no hablé de países, son etnias. Es decir, a cualquier parte en el mundo donde se encuentren las miles de etnias que conformamos la humanidad. Hasta allá tenemos que ir al mismo tiempo. ¿Qué se necesita, hermanos, para lograr la tarea? El poder de Dios. Pero ya lo tenemos. ¿Qué se necesita entonces? Usarlo. Obediencia. Me da gusto que hoy la iglesia hayamos renovado nuestra promesa de fe, hermanos. Créanme que yo voy a orar por la economía de todos ustedes oren por la mía, para que todos podamos cumplir. Voy a orar para que todos tengamos ese puñado de arroz, o esa taza de arroz. Pero también quisiera que todos oráramos, hermanos, para que Dios, en su gracia, ¿verdad?, haga algo en nuestra iglesia. Hoy, simbólicamente, algunos nos hemos vestido con una ropa de alguna otra nación. Qué maravilloso sería que un día, hermanos, en esta iglesia llegaran personas de otras naciones a quienes nosotros les hablamos de Cristo. Gloria a Dios. Que un día tú y yo podamos ser llevados por el Señor a otra nación a predicar el Evangelio de Cristo. ¿No es cierto? Qué maravilloso sería. Y para eso solamente se necesita una cosa: orar y usar el poder de Dios. Los recursos ya los tenemos. De verdad ya los tenemos. Solo necesitamos el valor de desprendernos de él. Hermanos, no somos una iglesia pobre. En lo individual somos pobres, pero como iglesia no somos pobres. De verdad, solo nos falta un corazón dispuesto. Solo nos falta un corazón más generoso. Solo nos falta entender. Hermano, ¿tú te comprometiste con 20 pesos a la semana? ¿Con 50 pesos a la semana? ¿Y no sabes de dónde van a salir? Yo te voy a decir de dónde van a salir. No te tomes el refresco de hoy. Ahí son 20 pesos. ¿No sabes de dónde van a salir? ¿Cuánto pagas por la televisión privada? ¿99 pesos? ¿100 pesos? ¿150? ¿Tienes el paquete de 400? Bájalo. Habemos personas, o hay personas que tienen paquetes de 150 canales y no ven uno, porque salen muy temprano y llegan muy tarde.
Hermanos, voy a decir algo y no quiero ser grosero. Habemos hermanos que compramos kilos de croquetas para nuestros perros, kilos de croquetas para nuestros gatos, mucho alimento para nuestros peces, mucho alimento para nuestros pericos. Son animales creados por Dios, son hermosos. Si tú tienes animalitos, hermano, trátalos bien, por favor, no los tires en la calle. Pero sabes, cuando ese animalito muera, su vida terminará. Pero cuando una persona muera, irá al infierno eternamente a sufrir. Así que si tú has adoptado 2 perros, te felicito. Adopta. Y perdón por el término, no es mi intención. No, de momento no se me viene una idea diferente. Toma, creo que es lo más correcto, toma la responsabilidad de pensar en una persona del mundo. Y tú dices, Señor, yo voy a dar para ello. Pagas al gimnasio por ir 30 días, ve 28, ve 15 y dalo para las misiones. El dinero lo tenemos, hermanos, solo nos falta la obediencia. Ya se ofreció tu plan de teléfono, ya te ofrecieron el nuevo que tiene más, que le caben 50,000 canciones. En tu vida vas a escuchar 50,000 canciones. Que saca fotografías de 15 píxeles. Honestamente, ¿cuántas fotografías sacas, hermano, en tu vida? Mejor eso adicional que ibas a dar, dalo para las misiones. ¿Se dan cuenta que sí tenemos el dinero, hermano? Sí. Hermanos, sí lo tenemos. Tenemos el poder, tenemos el dinero. Que Dios bendiga a la iglesia de Arenal, hermanos. Amén. Y que nos haga una iglesia obediente. Que cumplamos la tarea. No evangelizar y no ocuparse en la obra misionera, hermanos, es pecado. Porque es un mandato dado por Jesucristo. No tener una visión mundial es desobediencia y falta de responsabilidad por la que un día daremos cuenta delante de Dios. Pero no es la voluntad de Dios llamarnos a cuenta. Su voluntad es abrir la puerta del cielo y decir: bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Este es mi hijo amado, mi hija amada, en el cual tengo confianza. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y bendiga este mes misionero. Y que permita que el próximo año nosotros, ¿verdad?, hayamos como iglesia logrado cosas más grandes y más maravillosas, hermanos, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, incluso hasta el último. Amén. Que Dios bendiga.